ambos han de morir o ninguno. Con una situación sumamente tensa, un monstruo con recursos y sumamente psicótico, la serie cierra su primera temporada con un poderoso continuará, al igual que yo este video. Hola, ¿qué tal? Soy Laket y como acaban de ver en esta hermosa escena de suspenso con la muerte de uno o de los dos genios opuestos, Moriarty y Sherlock, terminó la primera temporada. ¿Qué mejor que empezar esta segunda temporada con la misma recapitulación? ¿Quién eres? Jim Moriarty. En el episodio anterior. Adiós. Consultor criminal. Me agradó esto. Este jueguito nuestro. Murieron personas. Es lo que las personas hacen. Voy a detenerte. Si te entrometes, te voy a quemar. Te voy a quemar el corazón. Querido Sherlock. Te veré luego. ¡Claro que no! Oh, no. Lo siento, amigos. Soy muy impredecible. Es una de mis debilidades y, para ser franco, es mi única debilidad. No les permito continuar. No los dejaré. Intentaría convencerlos, pero todo lo que tengo que decir ya cruzó por su cabeza. Y mi respuesta ya cruzó por la tuya. ¿Te importa si contesto? En esa escena, aparte de que se le nota, bueno, lo que es grabada a posterior en el tiempo que se hizo la anterior, la misma tiene un pequeño detalle, ya que destaca a la persona que puede llamar la atención de Moriarty para evitar su duelo con su mayor diversión, que es Holmes, siendo nada más ni nada menos que Irene Adler, el gran amor, una rival intelectual a la misma capacidad de Holmes y Moriarty, que justamente tiene un trato que ofrecerle a Jim. Eso sí, primera aparición, un buen paneleo de su trasero. Ey, no me quejo. El primer capítulo de la segunda temporada comienza con un homónimo al título del relato corto en el cual aparece Adler. Siendo el escándalo en la Bohemia, el título del capítulo es El escándalo en Belgravia. Eso sí, con sus semejanzas al texto donde Adler amenaza al rey del lugar con revelar que su amante si se atreve a cancelar la boda. En este caso, Irene hace algo similar en la serie. Pero retomando donde lo dejé, el episodio comienza con una pequeña muestra del blog de Watson, donde básicamente se hace un pequeño montaje de distintos casos que llaman el interés de Holmes, e ir buscando pistas. En lo que esto va sucediendo vemos las reacciones y como hasta Sherlock parece un poco celoso de cómo es que el blog de John es más popular que el suyo, que explica 241 tipos de ceniza, perdón, 243 tipos de ceniza. Yep. Con el mismo tema que usó Moriarty para que en el final de la anterior temporada. En este blog vuelve Holmes a un influencer reconocido por todo el país. Eso sí, la parte interesante es cuando un hombre se presenta en el 221B de Baker Street, donde lleva el caso de cómo tras la pequeña explosión por sobrecalentamiento a la distancia, un hombre fallece de la nada. Esto mismo caso da pie a la trama referente al libro, ya que en mitad de la investigación el dúo de los detectives es citado al palacio de Buckingham, donde los mismos se encuentran con Mycroft Holmes, quien no pierde tiempo en explicar lo importante de la situación, ya que hay que recordar que él se mueve por el gobierno de Inglaterra. El mismo nos presenta a Holmes siendo un poco niño mimado a la vez como es Adler, se entera que Holmes ha sido llevado al palacio. Ahí mismo se nos revela que la misma Adler es una dominatrix que ha pasado un momento de placer con una de las princesas y bueno, ha tomado fotos. Para evitar que esto se filtre a los medios, el mismo gobierno está agarrado por las pelotas, ya que
Irene de momento no ha dado pistas de dónde están las imágenes y mucho menos un precio para entregarlas. Lo que hace a Holmes interesarse en el caso, ya que el mero hecho de sustraer unas imágenes es aparentemente sencillo y por más que tenga una buena falta de cordialidad, hasta para estar desnudo sentado en el palacio, el mismo Holmes, el hecho de que le produzca ese interés, hasta para mover a su hermano, es algo que llama su atención. Donde incluso nos revela algo que por más que Watson se dio cuenta de que se percató de que la misma reina fuma, o sea, diciendo Holmes, como siempre John, miras pero no observas, los ceniceros. De lindo detalle, así se armaría un pequeño montaje ya que Adler sabría que el Holmes llegaría a su hogar en un breve tiempo, los dos como se preparan para verse, Holmes molestando a John para que darle algo de color y hacerse pasar por un cura al que le robaron, y por su lado Adler maquillándose, eso sí, los dos acompañados por sus achichincles, John y la secretaria de Irene. Una pequeña similitud entre ellos. Cuando finalmente se encuentra Adler, hace un movimiento al presentarse desnuda, que simplemente deja a Holmes en shock y olvida o reacciona de forma fría al verla completamente como la trajo Dios al mundo. Porque los dos comenzarían a leerse, demostrando que Adler es una persona que no puede leer el mismo Holmes. Por más que esta pequeña idea de su encuentro, el plan de Holmes y Watson tiene una parte B, que es activar la alarma de incendios del hogar de Adler, ya que al estar Holmes con ella en esa habitación, que no puede leer en el sentido de saber qué hizo o qué estaba pensando o cuáles son sus comportamientos habituales, obviamente cuando hay fuego, ¿qué es lo primero que te va a preocupar? Es aquello que más te importa. Y sus acciones al mirar hacia lo que más le interesa proteger se van hacia ese lugar al escuchar la alarma, donde se verían interceptados en este encuentro debido a la llegada de agentes estadounidenses interesados en recuperar información de Adler, donde la misma, antes de ellos entrara a la información, diría de forma irónica que con gusto le daría el código de la caja fuerte a Holmes, pero que de hecho ya se la ha dado. Razón por la cual los mismos agentes amenazan con matar a Watson, como si ya conocieran a Sherlock y su gran aprecio por su amigo. Él mismo se ve obligado a procesar a qué se refería Adler y con solo un par de números introducir el código correcto. Eso sí, hablamos de una persona que se puede dar el lujo de interrumpir un duelo entre Holmes y su némesis. El pensar que solamente sería, averigué el código, lo pongo, ya está, nope. Directamente la misma cuenta con un disparo directo a la persona que abra la caja fuerte con confianza, por lo que Sherlock se da cuenta de esto y avisa a Watson para aprovechar el momento que la trampa mata a uno de los agentes y eso le da la brecha perfecta para que junto a Adler logren noquear al resto. Aunque esto le costaría caro a Holmes, que si bien obtendría el celular donde necesitaría toda la información que él precisa, tendría un número limitado de intentos para introducir la contraseña correcta. Y en lo que Sherlock revisa esto, Watson intenta revisar al asistente de Adler que había sido noqueada por los agentes gringos. Esto le daría la oportunidad a la mujer de que le inyectara una droga a Holmes, dejándolo varios días alucinando con su charla previa a la llegada de los agentes americanos, mostrando cómo es que este par se atrae por su intelecto, en lo que resuelve Irene el caso del hombre muerto sin un arma presente, cerrando con Holmes despertando en su hogar completamente mareado y aún atontado, después de unas horas él mismo con una parálisis de sueño, notando cómo es que ella se había colado en su casa para devolverle el abrigo que le dio para que se cubriera en el cuarto cuando estaba desnuda frente también a John. Esto obviamente con el celular con unos sutiles ringtones de sus gemidos. Yep. En esta adaptación no se anduvieron con medias tintas para mostrar el interés de Irene Adler en el detective. Aquí le dio el objeto con el cual cada vez que le manda un mensaje suena un gemido. Esto solo sería el comienzo real del caso, ya que la misma tras esto, Sherlock buscaría hasta el número de visitas de la página de la contraseña de la página de John, como va a ver si ves la clave correcta, tal y como Adler había buscado el celular para mantener su seguridad de la misma. Para darse tiempo, finge su muerte, eso sí, con un cadáver desfigurado, pero con exactamente sus medidas, por lo que Holmes, aparte de haberla visto desnuda, eran las contraseñas de caja fuerte, por lo que acierta en que o identifica el cuerpo como correcto. Por otro lado,
Sería la primera vez donde se podría ver a Sherlock algo emocional, e incluso Mycroft en esta adaptación, dándole un cigarrillo para pasar el duelo. Más nuevamente al revelar que está viva, a Watson, fingiendo ser el mayor de los Holmes, llevarlo a una construcción. La mujer le solicitaría que le rezara su teléfono, mas esto sería descubierto por Sherlock, el cual seguiría su mejor amigo. Y así es como el capítulo prosigue con esta dicha romántica, incluso con una referencia a la adaptación de Robert Downey Jr., donde Holmes usa su capacidad deductiva para incapacitar a un agente estadounidense que había entrado a la casa en busca del celular de Adler y había maltratado a la señora Hodgson, que si bien poca relevancia tiene en los textos, en las adaptaciones siempre se le da cierto valor como una especie de figura materna. Para este dueto resuelve crímenes. Adler iría directamente a convivir un tiempo en la casa de Sherlock, donde Watson revelaría su nombre con H, Hamish. Algo relevante para una futura temporada. Aquí el mismo par de tórtolos compartiría un momento con una indirecta de tener una cita o de ir a coger directamente, no sé la verdad. Con tanto ir a cenar entiendo a Sherlock, o sea, puede ser el mayor genio, pero aún así las indirectas son complicadas, carajo. Donde Holmes revelaría que uno de los mensajes de Adler y sus casos anteriores es que el gobierno, tanto estadounidense como inglés, habrían engañado a los terroristas, haciéndoles explotar aviones llenos de cadáveres, para que ellos pensaran que podían enviar sus códigos y sus planes de forma tranquila, como si ellos no los vieran, engañándolos. Donde se nos mostraría que este mismo, de poner a Inglaterra de rodillas, tanto a Estados Unidos, revelando esta información a los terroristas, sería un plan de nadie más y nadie menos que Moriarty, y la razón por la que él mismo dejó su duelo con Holmes, debido a que Adler le proporcionó esta información. Y aunque este sería el error de Adler, ya que la misma exigiendo su pago para evitar que los jefes de Mycroft supieran que el mismo que los obligó a revelar el dichoso código con el cual ellos estaban escuchando a todos los terroristas era Sherlock, pagar una cuantiosa cantidad de dinero del Estado, pero Holmes ahí se daría cuenta de que por más que ahora ella diga que nunca tuvo interés en él o alguna intención romántica, a pesar de que Watson le ha dicho que para él entender el romance es algo incomprensible, Holmes desde la química y las reacciones físicas en su encuentro romántico no tomaría la mano de Adler para una atracción simplemente, sino para tomar su pulso, dando como cierre su derrota, y ella misma al perder su información, lo que la ponía a salvo, le rogaría al detective por ayuda, que si bien fingiría que no habría nada frente a su hermano, e incluso que hasta de duelo ahora sí de verdad frente a Watson, ya que al no protegerla, ella habría muerto rápidamente a toda la gente que molestó chantajeándolo, él mismo la ayudaría nuevamente a fingir una muerte mucho más creíble. Eso sí, pequeño detalle, cuando ella le hace pedirle por favor ayuda al detective, se condice en la escena donde cuando ella lo droga, ella lo que quiere soltar el celular, ella lo golpea y justamente antes, cuando recién se vieron, dijo que lo haría pedir perdón o suplicar 2 veces. Yendo con el episodio 2 de esta temporada, se centra en el sabueso de los Baskerville. Detalle, esta novela o libro propiamente de Sherlock Holmes se centra posterior a la muerte de Holmes en su duelo contra Moriarty en el problema final. Relato donde el mismo Holmes se suponía su fin, ya que Sir Arthur Conan Doyle está harto del personaje. Y como está también fastidiado que le manden cartas por la muerte del detective, intentó hacer esto para calmar a los fanáticos. Pequeño detalle, ahora yendo con el episodio, él mismo tiene una estética más de terror en el texto. El sabueso se presenta con una maldición o un demonio al cual Holmes manda solo a Watson, entre comillas, para que sea sus ojos en el lugar. A la cual en la serie se hace un chiste en que va a ir John, pero en esta Holmes tiene un encuentro real con el mal, mientras que en el texto la historia gira en torno a un familiar que entrenó a un jodido mastín tibetano, puto perro grandote, para que cada vez que su familiar saliera a pasear, este fuera en su cacería para con su muerte, hacerse con su herencia. Aquí esto gira en torno a unas armas químicas y a un científico bastante atrapado en un experimento del pasado. El mismo episodio inicia dando esas auras de terror, presentándonos a Henry Knight,
el joven niño que vio cómo el sabueso del infierno mató a su padre hace ya unos 20 años, más o menos. El mismo regresa de forma extraña al foso de Dewars, mismo lugar donde murió su padre, mientras que por su lado Holmes aparece así, resolviendo un caso apuñalando a un cerdo muerto con un arpón. Eso sería solo para que después mostrárnoslo en su fase más crazy, ya que esta versión del detective, más que consumir estupefacientes como cocaína y demás, para que, como él diría, darle alguna interacción a su cerebro, en este caso simplemente se lo tienen prohibido a sí mismo. Ahora él, después del capítulo anterior, haber recibido por su hermano mayor algún cigarrillo por la supuesta muerte de Adler, él mismo ya escaló hasta hacerlo sin más por adicción. John lo motiva diciendo que viene haciendo muy bien. ¿Qué carajos? Tan rápido. Obviamente esto produce una escena de comedia donde Holmes, ante la necesidad de algo que lo entretenga, su genio, se pone a deducir por mera satisfacción. O sea, a la señora Hudson de que se anda cogiendo al panadero hasta la llegada de Henry, donde la idea de un sabueso junto Watson intentando calmar su abstinencia diciéndole casos. Y el mío se interesó brevemente en el caso de una niña que dice que su conejo desapareció luego de haber brillado, el caso de Bluebell. Con Henry le llamaría la atención más que nada por la descripción, o sea, un sabueso. Él aclara eso. Por lo que Watson y Holmes van a Baskerville y comienzan a investigar dónde se encuentran una base militar un poco explorada o retirada de la gente, rodeado por un campo de minas y minas químicas. A ver, lo voy a hacer corto porque la verdad desde la primera temporada a la tercera, la serie tiene un episodio, siempre el número 2, que no tiene conexión con algún capítulo a posterior, por lo que me centraré en destacar que este capítulo me encanta por la estética de miedo que da. Obviamente en el texto la posibilidad para gente de 1800 es posible que exista un demonio. Para una sociedad como la nuestra hoy en día es poco probable que nos creamos la existencia de algo tan sobrenatural como un perro del infierno suelto en las praderas. Así que lo que sucede es un alucinógeno que causa ese miedo y que tu cerebro exagera esa información. Eso sí, lo curioso es que, como dije, en el mismo Holmes no trata nunca con el perro. En el texto, solo estuvo viendo por las noches las pocas apariciones que hace el mismo, notando las señales que hacía quien lo soltaba, eso sí, con su buena dieta de cigarros y coca. Sherlock por sí ve al perro. Lo curioso es cómo él mismo busca darle una solución a lo que, cuando simplemente su método se basa en sus sentidos, el detalle de los mismos, al verlo, busca darle de alguna forma algo lógico porque sus sentidos lo están engañando. Y si su método se basa en sus sentidos, algo está mal. Probando obviamente qué fue lo que pudo engañar sus sentidos con Watson. Probando cada una de las posibilidades, si fuera que la droga estuviera en el azúcar o en alguna cosa que le estuviera recetando la doctora a Henry, si era un engaño visual, hasta el punto de realmente si había un perro en la base militar de Baskerville, para al final dar con el criminal que busca enloquecer a Henry y donde él mismo aprovecha el campo de minas químicas para hacer uso de este químico alucinógeno. Y cabe recalcar, mención de las Falklands, también conocidas como las Malvinas. Poco más. A ver, después está otro detalle bastante bueno, que es que cuando Holmes da con el criminal rodeado de alucinógeno con un perro de unos random que al haberse hecho un programa que relataba la historia del perro del diablo, unos random lo usaban para atraer turistas y compraron un perro grandote para que atraer más. Sherlock toma por parte a la máscara del culpable cuando este aparece, dando con el científico, más en su mente al estar drogado, sería Moriarty, dando a entender que él mismo le teme e incluso siente rabia hacia él. Por otro lado, el final del villano es básicamente en el texto, no hay minas, obviamente, 1800, pero sí una hacienda donde él mismo cae y muere. Y aquí intenta escapar hacia un campo de minas y pisa una. ¡Kaboom! Fin. Lo único más relevante serían dos cosas. Primero que nada, tanto en el capítulo anterior, en el número 4, número 1 de la segunda temporada, aparece el Strat y aquí también, haciendo en la fiesta de Navidad,
del 221B de Baker Street. Y mínimo Sherlock lo considera un amigo. Si bien parece irrelevante, esto tomará relevancia en el último episodio de la temporada. El otro es una indirecta de cómo la gente de Mycroft había capturado a Moriarty y lo habían estado interrogando, donde él mismo solamente pareciera haber enloquecido escribiendo en toda la habitación el mismo nombre, Sherlock. Terminando con esto, vayamos al tercero o sexto capítulo de la serie. ¿Qué será? Abran el culo que se viene. Este capítulo inicia directamente con Watson en el psicólogo, un día lluvioso, hablando con un tono pesado y lúgubre. Para solo decirlo poco antes de que suene la intro, Sherlock Holmes ha muerto. Directamente sale el tiro. Esto me recordó brevemente la adaptación de Robert Downey Jr., donde el mismo Watson da inicio también a la película con las palabras del duelo inminente entre Sherlock Holmes y Moriarty, y después una pequeña intro. Saltando la intro de la serie, nos sitúa unos meses en el pasado y comienza mostrándonos cómo Holmes recupera un cuadro llamado Las Cataratas de Reichenbach. En las famosas cataratas donde Holmes y el profesor suelen morir. Como en esta adaptación no se resume a una persecución que termina en ese lugar, es directamente una referencia. Así sucesivamente, se muestran diferentes casos que Sherlock resuelve, aumentando cada vez más su fama, hasta ganándose el título de héroe, una figura luminosa, tanto como para decir que es un pilar, una especie de epítome de la justicia. Ahora pasamos brevemente a una escena más calmada, donde el dúo de Watson y Holmes conviviendo en su apartamento, en lo que John se percata que más que ser su compañero les han apodado en los diarios el solterón John Watson, y que él mismo logra alterarse al ver como Sherlock no se preocupa de que el resto del mundo llegue a pensar de su imagen. Y esto solamente sería para mostrarnos la gran y profunda admiración que siente Watson por su amigo, a su vez que este mismo no logra comprender los sentimientos de John y evita que el mundo pueda corromper la imagen que él se ha idealizado de Holmes. Pero ahora sí, para dar paso a una escena, mis queridos Deckers, que la verdad es magnífica. Al contrario que el montaje heroico de Holmes, el mismo empieza sin música. Un pan de un cuervo, así como posteriormente un acercamiento y su particular graznido, señalando obviamente la asociación del ave con lo malvado, lo oscuro, lo maldito, hasta si quieres verlo, hacia la muerte. Para una toma en una multitud centrarnos en una persona, Jim Moriarty, disfrazado de turista, entra a un museo donde se custodian las joyas de la corona, para en un acto de completo poder, tomando su celular, dar paso al desarrollo de una irrupción en los sistemas. Suena una música tras que él se ponga unos jodidos MP3, donde comienza a hacer lo que quiere. Caen los sistemas de seguridad del Banco Central de Inglaterra. A su vez la seguridad falla en el museo, dando notificación al Strat y a su puta la agente Donovan. A su vez que los criminales de la cárcel de máxima seguridad de Pentonville son liberados de sus celdas, poniendo de cabeza al país, al mismo tiempo que los mensajes llegan al celular de Holmes, donde él mismo los ignora hasta que llega un último mensaje, al cual John decide ir a leer, para ahora, hasta como si se hubiera visto al mismo diablo, con un tono de voz entre asustado y nervioso, decir: Sherlock ha vuelto. Recordando que los mismos no lo han vuelto a ver desde su casi muerte entre explosivos y tiros. Diciéndome el mensaje: ven a jugar. Torre de Hill, Jim Moriarty. Y Dios, hermano, literalmente los opuestos. Mientras el otro se consagra como héroe, el otro hace una gala de su habilidad. Incluso cada vez que rompe la seguridad, da en un lugar, en una pequeña escena que muestra un patrón de distintos códigos binarios, que serán la incógnita a resolver, de cuál es este código informático capaz de romper cualquier sistema de seguridad de un país, llevando esto obviamente a Moriarty, dejándose atrapar por la policía sentado en un trono. Y bueno, obviamente no robó nada, porque generalmente esto fue una muestra de poder, pero nada más. Es como lo de Kenyaku tirándole el Uzumaki a Miwa por mera gracia, es alarmar al mundo con su presencia de lo que puede hacer.
Así se nos muestra una cierta cantidad de escenas que la verdad aportan a lo muchas referencias, como el hecho de la araña de Jim en su vasta y poderosa red criminal, mientras que a su vez una periodista que quiere tener una exclusiva de Holmes, donde él mismo con su seriedad brutal al leerla en un instante, le da una cita bastante clara: usted me aborrece a mí. Donde el mismo Holmes, por esta acción, se ganaría el odio de esta mujer, que cuando tenga la oportunidad le devolverá las mismas palabras. Así se muestra el juicio donde Moriarty no presenta defensa alguna y sale inocente, dando paso a la mejor escena de este par, que si quieres hablar de ella en más detalle, ahí arriba te dejo el video. Ahora sí, a lo mucho, una cosita que me salté en ese video es un zoom a los dedos de Moriarty, ya que este patrón de movimiento será el famoso código que le mostró al mundo, con el cual puede romper cualquier sistema de seguridad. Cuando Moriarty se retira del 221B de Baker Street, simplemente queda la idea de Sherlock de qué podrá ser ese famoso problema final, donde Moriarty lo vencerá. Así pasamos 2 meses en el futuro, acercándonos rápidamente hacia el día de la muerte de Holmes, donde John es interceptado en un cajero por Mycroft Holmes, mejor dicho, por sus hombres, que lo llevan a verlo al famoso Club Diógenes, lugar donde en los libros se reúnen los importantes políticos y la realeza. Ahí el mayor de los Holmes le da la noticia a Watson de que en los últimos 2 meses asesinos, sicarios de distintas organizaciones criminales se han instalado en lugares cercanos al 221B, indicando que Moriarty había comenzado a mover sus hilos, mientras que a su vez Watson remarca el por qué Mycroft, si tanto le importa esto, ¿por qué no va a hacerlo él el hecho de cuidar a su hermano? Cosa a la que Mycroft le mantiene oculta por ahora. Así, dando inicio al juego mortal de este duelo, Watson vuelve a su hogar, encontrando un sobre con un particular sello, estando en su contenido con migajas. Entrando en su hogar se encuentra con Lestrade y demás policías, donde Holmes se encuentra investigando el secuestro de los hijos de un ministro estadounidense, donde Holmes lograría con unas simples huellas y sus métodos, con los restos que había en el calzado del secuestrador, gracias a que al hijo le había logrado tirar un poco de tinta invisible, él mismo dejaría huellas que con una luz negra son visibles. Obviamente que mientras hablamos de niños secuestrados, es justamente un día en los que niños son llevados a las casas después de que son liberados de un instituto. Holmes no puede evitar sonreír al pensar qué será todo esto, encontrándose pequeños rastros de cemento, polvo de ladrillo, una flora particular y chocolate. Obviamente también se cabe recalcar que en uno de estos paneles aparecen los cuentos de Grimm, que vendrían a ser un montón de distintas historias como la de Hansel y Gretel. Después aparece Molly Hooper en el hospital, que ayuda a Holmes a encontrar estas mismas partículas de cemento, polvo de ladrillo, una flora particular y chocolate. Donde obviamente este dúo se conoció, señalando lo poco relevante que es esta chica para la vida de Holmes, que señaló porque esta será relevante para más tarde y porque, bueno, recuerda, Sherlock le chupa más un huevo a esta persona y su existencia. Así, con estos datos iría a la policía como siempre, demostrando que él trabaja más rápido y bueno que su red de indigentes, que señalando explícitamente cómo es que ellos son más rápidos y más fáciles de sobornar que la policía. Hay miles de sitios de construcción en Londres. Ya tengo hombres buscando. Yo también, red de indigentes, más rápidos que la policía y más flexibles para ser sobornados. Obviamente esto lo hace frente al forense Anderson y la detective Donovan, que por obviedades se sienten idiotas y frustrados ante Holmes. Siguiendo con el desarrollo de esto, cuando dan con los niños en una fábrica de chocolate, donde la pobre niña está bien entre comillas, después de haber estado comiendo dulces con pequeñas cantidades de mercurio, o sea, de cuanto más comían, más envenenaban, cabe que recalcar que Holmes ante este plan de homicidio autoinfligido está completamente extasiado. Y bueno, la niña está bien y conmocionada al ver que Holmes entra a la habitación para interrogarla, la misma comienza a gritar. Donde esto llama la atención de la trola de Donovan, que finalmente se acerca con admiración pensando que Holmes es el perpetrador. Eso sí,
Ocurre pequeña escena donde Holmes va por la ventana aún con las cortinas a un edificio de enfrente donde se aparecen iluminadas las siglas IOU en el edificio de enfrente, retirándose del lugar. Con Watson queriendo hablar con él, más el mismo detective lo dice que es que se vaya solo y que espera otro taxi, mientras él toma el primero. Bueno, en mitad del camino ocurre esta secuencia que mejor se las dejo. La Nación, en un bellísimo artículo de noche. Aquí en la... Por favor, apáguela. Como pueden ver, ¿Quiere apagar eso? monstruo montado, acompañado de un brazalete con 4 diamantes collados. Hola. ¿Estás listo para la historia? Esta es la historia de Sir Atrapalot. Una huella. Es todo lo que tenía. Una. Sí, pero ¿sabes cómo es? CSI Baker Street. Nuestros chicos no podrían hacerlo. Por eso lo necesitamos, es mejor. ¿Es una explicación? ¿Y cuál es la otra? Sir Atrapalot era el más valiente e inteligente caballero de la mesa redonda, pero pronto los otros caballeros empezaron a cansarse de las historias sobre lo valiente que era y cuántos dragones asesinó. De la nada se preguntaron: ¿las aventuras de Sir Atrapalot son ciertas? Solo él podría haber encontrado esa evidencia. Oh, no. Y la niña gritó como loca cuando lo vio. Un hombre que jamás había visto antes. A no ser que lo hubiera visto Oye, antes. ¿cuál es tu punto? Ya sabes, solo que no quieres pensar en esa posibilidad. Entonces, uno de los caballeros fue con el rey Arturo y dijo: son mentiras las aventuras de Sir Atrapalot. Él es un mentiroso que inventa cosas para que todos crean que es bueno. ¿Acaso están sugiriendo que él está involucrado? Creo que hay que sostener la posibilidad. Y luego, hasta el rey empezó a cuestionarse. Pero ahí no terminaban los problemas de Sir Atrapalot. No. Ese no era el problema final. ¡El fin! ¡Detenga el auto! ¡Detenga el auto! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Viaje gratis. Yep, el mismo Moriarty, habiendo estado en el capítulo anterior secuestrado por Mycroft, se hizo pasar por loquito para darle información sobre pequeñas cosas de su pequeña red criminal, a lo que este intercambiaría con pequeños detalles de la vida de Sherlock. Y ahí hice pequeño error, porque simplemente todos los resentidos junto a la periodista que acompañaba las verdades de Mycroft que proporcionó junto a Moriarty logra impulsar la idea de que Sherlock es un fraude. Junto a ser el posible secuestrador de unos niños, obviamente la policía decide ir a verlo, siendo Watson el que lo sigue contra esta feroz cruzada donde, ok, aquí hay muchas cosas para hablar, pero me centraré en únicamente esto. Sherlock intentando comprender cómo es posible que esos criminales tienen que estar cerca, ya que uno le salvó la vida, pero al tocarlo, al darle la mano, automáticamente un francotirador, ya como lo mismo del último episodio de la primera temporada, lo mandó directamente con San Pedro. Preguntarse dónde en ese día de su charla Moriarty le dio el código tan relevante, e incluso se lo pregunta a otro criminal que asegura esto de que él lo tiene, por lo que en esto el dúo está en confrontación y John confronta al mayor de los Holmes luego de quitarle las esposas del menor e ir a reclamarle por esta traición al darle información al demente más letal que es Jim Moriarty, siendo ahí cuando por unas palabras al John estar frustrado, Sherlock se percata de que el código era en ese movimiento de dedos, yendo cada golpe en su rodilla un 1 y el espacio 0. Obteniendo el código, cita al criminal consultor en la azotea del Hospital Barnes, mientras que John lo sacaría de escena con una mentira sobre que han lastimado a la señora Hodgson. Watson se enoja por la frialdad ante esta información, recordando que tiró a un tipo en el capítulo 4 que la había lastimado más de
unos golpes, lo arrojó la misma cantidad, unos 4 veces de un tercer piso a más. Diablos, la ironía abunda en ese lugar. Para acto seguido pasar al encuentro final de este duelo entre Moriarty y Holmes, donde la música se apaga cuando el celular de Moriarty, riéndose cómo es que Holmes simplemente pasó a ser el criminal que tan dichosamente era él, a lo que Holmes parece seguro de sí mismo, mostrándose que tiene el código computacional, a lo que Moriarty se decepciona y hasta le dice tarado por creer que tan simple unas líneas de computerizadas romperían el mundo a su alrededor. Y claro que no solo fue algo tan complejo, fue por algo más simple, un robo de día ejecutado por las personas sordas en los lugares correctos. Esto obviamente rompe el plan de Holmes de usar el código para matar a su alter ego, que era Richard Brooke, el actor que había pagado supuestamente a Sherlock para hacerse pasar por el gran villano. Y a lo que directamente el mismo Holmes respondió, ya que en el alemán Richard Brooke es Reichenbach, el mismo lugar donde estos dos mueren y el mismo que lo hace ser un héroe al principio del episodio. Pero en este caso, como dijo Moriarty, caer es como volar, así que ya que no tiene forma de hacer algo, e incluso le asegura de que si para dentro de un breve tiempo sus sesos no se encuentran pegados contra el pavimento, hay 3 tiradores listos para darle un tiro, tanto a la señora Hodgson como al inspector Lestrade, así como a Watson. Por lo que Sherlock se ve obligado a pararse en la cornisa y arrojarse al vacío, siendo esto posiblemente el cierre para un cuadro de un héroe falso caído en la desgracia, terminando con su propia vida. O eso pensaba Moriarty, ya que Sherlock comienza a reír y seguramente necesitaría un código o un aviso para dar la señal para que le disparan a sus seres queridos, siendo que mientras Sherlock esté junto a Moriarty no habría ninguna señal para que ellos jalen el gatillo. A lo que Moriarty duda que hasta Sherlock sea capaz de detenerlo de no hacer eso, pero Holmes responde a sus dudas diciéndole lo siguiente: somos iguales, preparados para hacer lo que sea, preparados para morir, preparados para hacer lo que las personas ordinarias no harían. Quieres que nos demos las manos en el infierno y no te decepcionaré. Y siendo así como Jim Moriarty le tiende la mano a Sherlock para que en un instante volarse los sesos, haciendo inminente la llegada del cuerpo de Holmes al suelo. Siendo así como Sherlock, obligado por las circunstancias, así como también por la llegada de Watson al lugar al darse cuenta de que era una mentira la señora Hodgson, y compartir unas últimas palabras antes de saltar al vacío, donde John se apresura chocando con un ciclista, y acto seguido solo ir a ver al cadáver en el suelo de su mejor amigo, su hermano y camarada, que aún con una leve esperanza toma su pulso para no encontrar nada, dándonos así un montaje de las reacciones de los personajes ante su muerte, así como por su parte una escena del funeral donde Dios, Watson, frente a su tumba, habiendo visto el cuerpo y tomado su pulso, le implora a Holmes un último milagro por él, si es posible aún, si queda una esperanza de que cambie esto, para tener a su querido hermano de regreso a su lado, cerrando obviamente con un panel alejándose de John, a la vez que nos muestra a Holmes calmadamente sentado en el cementerio. Y Dios, esto está genial. Aunque aquí es extraño, ya que si caes al agua, como ocurre en el texto, hay posibilidad de sobrevivir a una gran altura, pero aquí fue el concreto. Pero solo puedo alabar porque esta misma duda se intenta responder en la siguiente temporada. Por el resto, eso ha sido todo por mi parte. Si te ha gustado, dale like. Si no, ahí abajo está el otro. Si tienes algo que decir, tenlo en los comentarios. Y por el resto, si te agrada que hable tanto de una de mis series favoritas, que pudo haber sido seguramente una de las mejores adaptaciones de uno de los más relevantes textos de la literatura, suscríbete. Yo me despido, bye.